Aquí también hay que construir un diálogo con todos los actores, aún con los partidos que sean de la oposición o los independientes. Y muchos de ellos han expresado propuestas o iniciativas. Por ejemplo, la propuesta de eliminar ese beneficio que se contempló en la ley de crecimiento del descuento del ICA en el impuesto de renta. Pues, si en este momento necesitamos una fuente de recurso, esa puede ser una fuente de recurso. Y es una fuente de recurso permanente también. O si nosotros podemos pensar en una sobretasa en renta a personas naturales de más altos ingresos, de los deciles de más arriba. Esa puede ser otra opción, con sentido solidario. O si uno puede pensar en una sobretasa en renta temporal a los sectores empresariales, a las personas jurídicas. Con sentido solidario, otra opción. Lo ha dicho incluso los sectores empresariales, lo han hablado abiertamente. Queremos contribuir a ese propósito. O pensar ya en temporalidad en modelos como el impuesto al patrimonio para patrimonios altos o el impuesto a los dividendos también. No se toca el tema del IVA, no se aumenta el tema del IVA, ni para un bien, ni para un servicio, ningún servicio, ni se modifica la forma como se calcula o el procedimiento como se calcula el IVA. 1. Y 2, todo aquel que en el día de hoy, o para decirlo de una manera distinta, nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El que ya está pagando, seguirá pagando, pero el que no está pagando, no va a pagar. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Austeridad en el gasto. Y austeridad en el gasto significa ser consciente de que necesitamos entrar en detalle, por ejemplo, en el congelamiento de la masa salarial por 5 años. Enviar el mensaje de que necesitamos disminuir los costos de transacción que normalmente se generan entre un peso del presupuesto general de la nación. Cuando ese peso se convierte en la compra de un bien o un servicio, hay una cantidad de costos de transacción, hay que disminuirlos. Bajar los costos de arrendamiento para muchas entidades públicas que, ubicando algunas de sus entidades en lugares muy costosos, hacen muy costoso ese alquiler o ese arrendamiento. Hacer un esfuerzo en disminuir litigiosidad en el Estado. Avanzar también en que el mundo cambió y que la pandemia va a llevar a que los viáticos ya no pueden ser los mismos, no van a ser los mismos, porque la gente va a estar utilizando con mucha frecuencia las plataformas electrónicas. Ahí hay que buscar hacer el análisis de cuál debería ser el óptimo de un programa de renta básica de emergencia. Si es un programa de qué dimensión y con qué nivel de temporalidad, esa reflexión hay que hacer. Claramente hay que acompañar a aquellas personas que han sufrido en el marco de una pandemia y hay que apoyarlas con esos recursos. Pero hay que seguir sosteniendo eventualmente algunos programas sociales hacia adelante, que históricamente los hemos venido teniendo. Pero también hay que buscar que la dinámica productiva genere las capacidades de empleo y que recupere incluso el empleo para muchas personas. ¿Qué creo yo que es adicional muy importante? Y hoy el presidente lo ha anunciado. Yo lo he venido diciendo en el marco de mis funciones como ministro de Hacienda, a partir del momento en que me posesione. Y es el compromiso de construir con grandeza un diálogo constructivo con los distintos actores de la sociedad. Un diálogo abierto, un diálogo para construir consensos, un diálogo que no se quede en las orillas del río, sino que sea capaz de cruzar ese puente y encontrarse en la mitad del puente, aún con lo diferente, con lo diverso. Puede ser que al final no tengamos el encuentro sobre un tema o 2 temas, pero puede ser que sí. De todas maneras, es necesario seguir animando ese crecimiento. Primero, acompañando a los más vulnerables, o sea, a los que han sufrido en medio de la pobreza, porque no podemos ser indiferentes a ellos. Y segundo, seguir animando a los sectores productivos para que crezcan, para que generen ingresos, para que generen dinámica productiva. Entonces, claramente hay el compromiso de lo uno y de lo otro con esa meta de crecer por encima del 5% para este año 2021.